Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Yasarit. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. En consonancia con las tácticas de guerrilla que estaban empleando, las fuerzas orientales de Akatsuki se habían dividido en un puñado de grupos separados repartidos por Kusa y Taki. Era mucho más fácil para ellos escabullirse y esconderse cuando no te preocupaba que todas sus fuerzas tuvieran que retirarse a la vez y los distintos grupos podían lanzar ataques por separado o coordinarse con sus vecinos para obtener los mejores resultados. Esto significaba que los números superiores de Konoha se mantenían a raya, pero lo suficientemente comprometidos como para evitar que se alejaran hasta que Kurotsuchi hubiera terminado sus objetivos y viniera a ayudarlos. Esos grupos más pequeños, de la misma manera, se dividían en grupos aún más pequeños, compuestos por uno o dos escuadrones cada uno dentro de un área determinada. Simplemente les hacía más fácil ocultar sus campamentos, aunque la mayoría de sus refugios tendían a estar en pequeñas cuevas debajo de la tierra, siempre que podían encontrar un lugar para mover el exceso de tierra. Desafortunadamente, no todos los escuadrones tuvieron tanta suerte y algunos de ellos se encontraron lidiando con suelos o terrenos que de otra manera les impedirían usar esa estrategia al máximo. Desplegado en la frontera de Taki y Inokuni, justo al lado del río suroeste, había una de esas áreas, el suelo no era tan bueno para su cueva preferida y una cueva no era buena para el área. No solo jugar con el suelo tan cerca del río podría causar inundaciones con las que tendrían que lidiar, el comportamiento del río en respuesta a sus acciones podría alertar a algunos de los shinobi locales más familiarizados con el área y delatarlos. Y si de todos modos iban a ser descubiertos, lo mejor era que tuvieran todas las opciones abiertas si necesitaban escapar. Limitarse a una sola zona subterránea donde pudieran ser el objetivo era una mala planificación. En cambio, este grupo de shinobi de Iwa se había instalado en un campamento cerca del río, levantando muros bajos de tierra como la mayor parte de su refugio y cubriéndose con tiendas de lona. Era sencillo pero cómodo y las paredes ayudaban a proteger la luz de sus pequeñas hogueras. La mayor parte de la atención de Konoha estaba en el frente de Kusa de todos modos, pensaron, y Taki estaba ocupado cerca de su capital al este, mientras que Kumo estaba aún más al este lidiando principalmente con Konoha y cualquier shinobi de Iwa que se trasladara a los campos de batalla que alguna vez habían sido tierras de cultivo de Inokuni. No, aquí en la frontera en realidad estaban bastante seguros en comparación con sus compañeros, por lo que no poder esconderse bajo el refugio de la tierra no era una gran dificultad. O eso es lo que pensaban. Un grito atravesó el aire y atrajo la atención de todo el campamento de Iwa. Algunos de ellos se levantaron de un salto de su lugar de descanso junto a las hogueras y fueron lo suficientemente rápidos para ver a un hombre arrastrado hacia la noche más allá de la luz parpadeante, con el rostro arrugado por el terror. ¿Se había topado con una patrulla Taki? No explicaba la expresión del hombre, pero no tuvieron tiempo de pensarlo. Uno de los shinobi de Iwa más cercanos soltó un Katon Jutsu de bajo nivel, aprovechando el hecho de que su camarada estaba boca abajo y, por lo tanto, fuera del camino de ser golpeado por él. Lo que la luz reveló debería haber quedado en paz en la oscuridad, no tenía por qué ser visto por el hombre. La carne destrozada de un blanco blanqueado supuraba icor negro de llagas putrefactas y heridas festejadas. Miembros adicionales, terriblemente deformes y malformados, brotaban de lugares aparentemente aleatorios en todo su cuerpo, los añadidos eran de un negro brillante con parches de escamas mudadas y garras malvadas. Una boca llena de dientes, todos de diferentes formas y tamaños, teñidos de una mezcla de amarillo y marrón oxidado de sangre seca, les devolvió la sonrisa mientras los ojos dorados, que miraban directamente a sus almas reflejaban la luz del fuego. Y allí, había algo retorciéndose justo debajo de la piel, y era difícil saber si estaba tratando de escapar de los confines de su carne o simplemente intentaba establecerse más cómodamente. ¿Qué diablos? El shinobi que murmuró esas palabras no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre su pregunta mientras la oscuridad alrededor de su campamento dio a luz a una docena más de ojos dorados más allá de la luz del Katon Jutsu. A mediados del verano, de repente todo parecía muy frío. No sería del todo exacto decir que los lobos que custodiaban las tierras del sur de Inokuni estaban empujando con éxito a las fuerzas de Kurotsuchi en Iwa hacia el norte, en dirección al conflicto mayor. Esto se debía principalmente a que las fuerzas de Kurotsuchi, o la mayoría de ellas, estaban tratando de dirigirse en esa dirección de todos modos.
Los lobos hubieran preferido empujar a Iwa directamente hacia el oeste, de vuelta a Kawa, para que estuvieran fuera del territorio de Inokuni y no pudieran unirse al resto de sus camaradas. Iwa había separado sus fuerzas para maniobrar y tener la oportunidad de flanquear a Konoha, lo que les permitiría volver a unirse como un frente unido no le haría ningún bien a Konoha y, por lo tanto, a los lobos les hubiera gustado evitarlo. Hasta ahora no habían tenido muchas opciones. Como Iwa era muy consciente de su presencia y necesitaba asegurarse de que los pequeños equipos que se estaban separando para correr hacia Kagayakumachi fueran detenidos, todo lo que los lobos habían logrado hacer era frenar a las fuerzas del sur de Iwa pisándoles los talones. Bueno, tal vez eso no les estaba dando el crédito suficiente. Iwa se había ralentizado significativamente por sus acciones y debilitarlos ahora haría las cosas más fáciles en el futuro, incluso si lograban reunirse con sus camaradas. Así que, independientemente del resultado, los lobos estaban haciendo un trabajo que valía la pena. Habrían preferido hacer más, pero incluso ellos tuvieron que reconocer las limitaciones impuestas por la gran diferencia en el número de efectivos. Puede que fueran superiores en número, pero los shinobi de Iwa los superaban en número, y pudieron sacrificar a algunos de los suyos para ganar tiempo para que la mayoría de sus fuerzas continuaran hacia el norte. Intentar cortarles el paso tuvo un éxito moderado, pero Kurotsuchi se apresuró a redirigir sus fuerzas hacia el este tan pronto como se dio cuenta de que los lobos ya no estaban detrás de ellos. Simplemente no había suficientes lobos para crear un perímetro alrededor de todos los shinobi de Iwa y su prioridad era garantizar que las áreas del sur de Inokuni, incluida Kagayakumachi, estuvieran a salvo de las fuerzas de Iwagakure. Si eso significaba permitirles llegar al teatro principal del conflicto, que así fuera. Solo tendrían que asegurarse de que estuvieran demasiado agotados para ser efectivos, de modo que Konoha tuviera la oportunidad de eliminarlos antes de que pudieran convertirse en una amenaza. Los lobos ya habían enviado un mensajero para que Konoha supiera que las fuerzas de Iwa venían desde el sur, eso debería darles suficiente aviso previo para que pudieran reducirlas antes de que fueran flanqueadas y obligar al resto a retirarse a áreas controladas por fuerzas amigas en lugar de establecer un frente nuevo e independiente del que Konoha tendría que preocuparse. Las cosas no iban bien, pero iban lo suficientemente bien como para que los lobos consideraran que esta operación había sido un éxito. El hecho de que las fuerzas de Iwa se acercaran a la frontera occidental mientras avanzaban hacia el norte también ayudó, aunque eso les brindara la oportunidad de retroceder a los países menores y reforzar sus frentes en Kusa y Taki. Eso siempre sería mejor que permitirles flanquear Konoha en lo que a los lobos se refiere. Capitán Supremo. Gritó uno de los lobos, llamando la atención del Capitán Supremo Yuto, el único sobreviviente del bombardeo de Yamanaka de hacía tantos meses. Hay un contingente de samuráis Inokuni más adelante. Yuto asintió. ¿Alguna señal de Iwa? Todavía no, pero deben estar cansados de nuevo. Estaremos allí cuando empiecen a flaquear. Tanto humanos como lobos, los hijos de Tsukuyomi eran muy aptos para la caza persistente y hacían un amplio uso de ella contra las fuerzas del sur de Kurotsuchi. Cuando los lobos se retiraron para curar las heridas que tenían, los shinobi de Iwa cargaron hacia adelante para poner algo de distancia entre ellos. Los lobos procedieron a alcanzarlos y seguirlos hasta que sus heridas hicieron que redujeran la velocidad, la oportunidad perfecta para atacar de nuevo. Esto se había repetido durante la última semana y, aunque los lobos comenzaban a sentirse un poco agotados, los shinobi de Iwagakure tenían que estar exhaustos. Me pondré en contacto con su comandante y veré si tienen a los ojos a los shinobi de Iwa. Si han logrado colarse sin ser vistos, es posible que estén más adelantados de lo que esperábamos. Lo que significaba que se estaban esforzando aún más. Un último intento, tal vez. O tal vez finalmente habían tomado el camino del oeste con la esperanza de tener una oportunidad de recuperarse. En ese caso, era posible que se hubieran perdido el rastro y que Iwa estuviera detrás de ellos. Tendrían que dar marcha atrás pronto para asegurarse de no dirigirse nuevamente hacia Kagayakumachi. Entendido, señor. Mientras el lobo les daba instrucciones a sus hermanos, Yuto continuó avanzando hasta que los estandartes de los samuráis de Inokuni se pudieron ver fácilmente. Las fronteras de Inokuni eran en su mayoría bosques, pero a medida que se acercaban a Tanzakugai, esos bosques se volvían más dispersos y se convertían en campos de hierba. Cerca de Ame, esos bosques se espesaban de nuevo y creaban un límite que continuaba hacia el este en dirección a Konoha y se unía con el Inokuni oriental, más boscoso.
Los samuráis habían establecido un campamento, o quizás un puesto de mando, un poco alejado del bosque para garantizar que sus centinelas tuvieran una vista perfecta en todas las direcciones. Era una buena idea, teniendo en cuenta que estaban buscando a los shinobis. Instalarse en el bosque habría sido una mala idea, incluso si eso les daba cobertura a los samuráis. Después de todo, la protección era para los shinobi. Los samuráis estaban más que felices de estar al descubierto y obligar a sus oponentes a hacer lo mismo. Los shinobi eran las sombras y los samuráis las linternas que los exponían, suponiendo que una espada no se deslizara primero en su armadura. Era un tipo de equilibrio delicado el que tenían los dos tipos de guerreros en este mundo. Yuto sostuvo una mano sobre su cabeza para ayudar a los samuráis a verlo mientras salía del bosque y se dirigió directamente al campamento a un ritmo tranquilo para que tuvieran tiempo de identificarlo e informar a sus superiores. Cuando llegó a donde se encontraban los centinelas, que se detuvieron a unos buenos 6 metros de distancia mientras descansaban sus manos en las espadas que tenían a los costados, ya estaba presente un oficial de mayor rango. «Salve, lobo, ¿qué te trae a ti y a los tuyos por aquí?» «Caza, samurái. Hemos perseguido a una gran manada de rocas desde el sur. Parece que estaban tratando de migrar hacia Kagayakumachi». El oficial tradujo tan rápido como Yuto habló y se tensó ante la información, obviamente disgustado por saber que Iwa estaba haciendo algo en dirección a la capital. ¿Lo estaban ahora? Eso es muy preocupante. ¿Estás seguro de que ninguno de los miembros de la manada fue separado? Es justo decir que nos ha estado frenando el perseguir a los rezagados hasta su manada. El samurái no mencionó el hecho de que los lobos normalmente perseguían a las presas separadas de la manada, ya sea aceptándolo como una inclusión en la forma de hablar casi codificada o entendiendo que el objetivo principal de los lobos era asegurarse de que los shinobi de Iwa no pudieran adentrarse más en Ni no Kuni. Deberíamos asumir que tú y los tuyos no los han visto venir por aquí. No, si se quedan en el bosque, respondió el oficial. No podemos arriesgarnos a que los nuestros patrullen allí, es muy fácil separarse y ser eliminados. Hizo un gesto hacia las llanuras que lo rodeaban. Al menos así podemos asegurarnos de que no avancen más hacia Ni no Kuni. Mientras podamos mantener este frente, ellos podrán jugar en los árboles, por lo que a mí respecta. Es comprensible que las fuerzas del daimyo nunca hayan tenido la intención de mantener una frontera permanente alrededor de Ni no Kuni. Llevó demasiado tiempo entrenarlos para eso y las milicias civiles que estaban a cargo en tiempos de crisis estaban mejor preparadas para proteger ciudades y pueblos, límites tangibles que podían definir y fortificar fácilmente contra los agresores. Detectar a los shinobi no era algo que los civiles supieran hacer y simplemente no había suficientes samuráis para cubrir el área que necesitaba protección. Yuto asintió. Es sensato. Podemos estar seguros de que no se dirigieron al este, aunque ya deberíamos haberlos alcanzado. El oficial se dio cuenta inmediatamente. ¿Están acelerando o crees que te están siguiendo? Todavía no estoy seguro y me da rabia separar a los que tengo. Necesitamos que todos alcancemos su número, así que tener a la mitad de nosotros enfrentándolos es simplemente pedirles que puedan empezar a cambiar las cosas. El oficial asintió y le hizo un gesto para que entrara en el campamento. Es una posición delicada, no te envidio. Consultaremos con algunos de nuestros exploradores que regresaron para ver si hay algo que pueda ayudarte a decidir qué hacer. Agradecer. Los gritos que provenían del norte captaron su atención y pusieron fin de inmediato a las buenas palabras. Intercambiaron una mirada durante menos de un segundo y salieron corriendo para ver qué era lo que estaba ocurriendo, pero se detuvieron en seco al borde del campamento mientras observaban a los shinobi de Iwa salir del bosque. Pero Iwa no se acercaba a ellos, ni parecía que estuvieran tratando de esquivar al samurái Ni no Kuni. De hecho, por lo que los dos podían ver, el shinobi de Iwa no tenía ni la menor idea de que hubiera fuerzas de Ni no Kuni cerca. Y eso fue porque su atención estaba centrada en una amenaza mucho más inmediata. Las cosas retorcidas y nudosas que atravesaban los bosques sin perturbar los árboles se parecían mucho a ellos, aunque eran árboles muertos hacía mucho tiempo que se habían blanqueado al sol como huesos. Y, sin embargo, todavía parecían estar produciendo savia, un líquido negro viscoso del que se desprendían hebras de sombras en espiral como el humo de las brasas ardientes. Pero al final, estos no eran obviamente los árboles, o incluso los espíritus de los árboles, que se estaban despertando para expulsar a los intrusos de Ni no Kuni.
Algo que no podría haber sido más evidente por el hecho de que esas cosas seguían cargando contra los leales samuráis de Inokuni con bocas babeantes, sonrisas sedientas de sangre y locura arremolinándose en los charcos de oro fundido de sus ojos. Mierda. Después de un segundo para asimilar lo que estaba viendo, el oficial samurái entró en acción. A las armas. A las armas. Enemigos al norte. Los samuráis del campamento que estaba detrás de ellos se prepararon mientras Yuto daba 3 silbidos agudos para llamar a los lobos. Sus hermanos, ya equipados, lograron llegar al campamento casi al mismo tiempo que los samuráis terminaban de ponerse las armaduras y agarrar todas las armas que pudieron conseguir. Parecía una fuerza de tamaño decente, los samuráis y los lobos mai habían cargado para defender el sur de Inokuni, pero esa idea errónea solo duró unos preciosos momentos ya que docenas de monstruos se sintieron atraídos por los sonidos del campamento. Incluso cuando los lobos comenzaron a usar su Katon Jutsu favorito y las llamas anaranjadas salpicaron la carne blanqueada, Yuto tuvo que preguntarse, ¿cómo carajo se podía luchar contra un bosque que no ardía? El secreto era una especie de seguridad en sí mismo, pero no había sido la única protección que quedaba para algo tan crítico como las celdas profundas. En su mayor parte, se consideraba un suicidio descender a las celdas sin la presencia de Orochimaru, que tenía pactos y tratos con algunos de los seres que estaban dentro, por lo que nadie, es decir, nadie que supiera lo que contenían, estaba demasiado preocupado por la idea de que alguien lograra entrar en las celdas. Después de todo, aquellos dentro de las células profundas guardaban celosamente su dominio y Hirobo difícilmente podía pensar en una mejor defensa para las células profundas que las propias células profundas. Pero eso no significaba que dieran por sentado nada cuando se trataba de ellos. Nada en absoluto. Cuando los guardias apostados en el puesto de avanzada no se presentaron a la hora programada, el nuevo supervisor de Orochimaru abandonó inmediatamente sus proyectos y reunió a todos los shinobi de Oto que pudo localizar para investigar. Lo que encontró fue, sin duda, el peor caso posible. No solo habían masacrado al puesto de avanzada, lo que podía suceder con cualquiera que intentara entrar, sino que los habitantes estaban saliendo libremente de las profundidades hacia la luz del día. No sabía qué había cambiado, pero no podía ser bueno y, lo más importante, había que detenerlo. En realidad no podía hacerlo, ni solo ni con las fuerzas Oto que había reunido, pero podía detener la marea mientras enviaban a buscar al único que tenía una oportunidad de tener éxito. Necesitaban a Orochimaru. Y por eso he llegado a un acuerdo de algún tipo con ellos que hará que las aldeas shinobi más grandes se apresuren a responder y sin duda pondrán a los Jinchuriki al frente mientras intentan encontrar alguna manera de contener a mis clones alterados, explicó la mitad blanca de Zetsu. Su otra mitad continuó. Y, en su defecto, deberían servir como un excelente recordatorio para las naciones elementales sobre los verdaderos costos de la guerra. Eso será un disuasivo efectivo mientras aseguramos a los Biju para su plan original, Pain-sama. Desde su posición sobre el pulgar derecho del Headmath, Pain frunció el ceño. Afortunadamente, el cuello alto de su capa impedía que eso fuera demasiado obvio, aunque estaba seguro de que Conan podía notarlo simplemente por la forma en que sostenía su peso. Realmente lo conocía demasiado bien. ¿Los buscaste en las celdas profundas de Orochimaru? Buscó una aclaración, sin dar señales de que nunca había oído hablar de esos seres o siquiera había oído susurros sobre el secreto más oculto de Orochimaru. Una vez más, Conan lo sabría. Había estado allí con él desde el principio. Desde antes de eso, incluso. Ella y Yaiko lo habían traído al redil, después de todo. Si alguno de ellos tenía la antigüedad, esa era Conan. Lo hice, empezó Black esta vez antes de cambiar de tema. Parecía un buen momento para empezar, acelerando un poco las cosas. Aún no sabemos nada sobre el de una y 3 colas, Zetsu Negro habló de nuevo para añadir. Tsukuyomi parece haberse escondido, aunque he oído que su palacio fue atacado recientemente en Hanaime. Eso probablemente lo mantendrá fuera de la vista durante un tiempo, ya sea por su seguridad o porque ha decidido usarlo para encubrir lo que sea que esté haciendo en este momento, continuó Muite con su pensamiento original. Pero los demás seguramente saldrán de la nada cuando las aldeas se den cuenta de lo difícil que es destruir a seres que no son completamente de este mundo. Pain y Conan intercambiaron una mirada. Esta era una desviación bastante grande del plan y realmente no les gustaba no tener todos los detalles para tener en cuenta cualquier complicación que pudiera surgir y afectar todo en lo que habían estado trabajando durante décadas.
Aún así, Akatsuki no había podido hacer mucho sin la intervención directa de Pain, por lo que tal vez se necesitaban algunos cambios en el plan. Muy bien, decidió finalmente Pain en voz alta. Lo adaptaremos a nuestros planes existentes y lo utilizaremos para cubrir nuestros movimientos. Su atención se centró brevemente en los miembros restantes: Idan, Kakuzu, Zetsu, Kisame y Konan. En este punto, si perdían a más, estarían en problemas. No era como si pudiera reemplazar sus anillos o como si hubiera una multitud de shinobi de rango S dispuestos a trabajar con Akatsuki. Todos, estén atentos a los Jinchuriki que se están preparando para luchar contra los nuevos amigos de Zetsu. Tendremos que reaccionar con fuerza para cada uno de ellos, ya no podemos arriesgarnos a intentar capturarlos con solo 2 miembros. Incluso si se dan cuenta de nuestras acciones, deberían estar demasiado preocupados con su pequeña guerra y las incorporaciones de Zetsu. ¿Alguna pregunta? El silencio lo saludó, aunque tal vez la sonrisa de Idan habló lo suficiente. El conflicto entre Kumo, Iwa y Konoha era suficiente para tenerlo feliz, pero la incorporación de los monstruos de Zetsu seguramente vería el dolor y la muerte esparcidos por las naciones elementales. Eso era justo lo que buscaba el Jashinista. Kakuzu no parecía del todo satisfecho, pero también había estado allí el tiempo suficiente como para saber que no debía expresar su desacuerdo. Había muchas posibilidades de que él terminara siendo el próximo en perderse y probablemente no combatiera. Había logrado sobrevivir durante demasiado tiempo para eso. No, probablemente se escabullera en busca de mejores oportunidades en poco tiempo. Pain tendría que asegurarse de que Zetsu supiera que debía vigilarlo para recuperar su anillo en ese caso, aunque probablemente podrían simplemente pagárselo si llegara el caso. Kisame era el segundo más probable, ya que su comportamiento reciente había sido bastante extraño. Sin embargo, tenía que tener cuidado con eso, porque extraño era una descripción adecuada para los shinobi en general, especialmente para los shinobi de rango S, los Nukenin y los miembros de Akatsuki por igual. El hombre era principalmente un tiburón, algo que necesitaba una amplia consideración antes de que uno intentara etiquetar su comportamiento como extraño. Por lo que Pain sabía, Kisame había llegado a una edad en la que sentía la necesidad de adentrarse en el océano y aparearse con otros tiburones, o ya lo había hecho y salía a menudo para ver cómo estaban sus crías. ¿Quién podía decirlo? En realidad, probablemente no querían saberlo. Muy bien, todos están despedidos. Los miembros que no estaban físicamente presentes vacilaron en el lugar y luego desaparecieron, su conexión se cortó y Pain se quedó solo con Konana a su lado tal como habían comenzado todos esos años atrás. Y algo le decía que probablemente terminarían de la misma manera. Una persistente duda le decía que no sería con la victoria, no cuando las cosas parecían estar tan fuera de su control. Ni siquiera sus ojos podían verlo todo y Pain estaba empezando a preocuparse por lo que podría acechar en las sombras de su visión. Los seres de las células profundas de Orochiao, Mr. De hecho, era obvio que había mucho que le había escapado a la vista si es que tales cosas podían existir. Y si pudieran, ¿qué más habría ahí fuera? Mai realmente deseaba poder creer que los lobos bromearían sobre algo así. Que el informe que tenía en sus manos no era cierto en absoluto, lo cual era mucho más fácil de creer que la realidad de la situación. ¿Monstruos en Ni no Kuni? Y, por supuesto, los lobos terminaron encontrándose con ellos de alguna manera. Estaba segura de que habían tenido esa pizca de suerte de su padre. Se tomó un momento para disfrutar y agradecer el hecho de que Naruto estuviera a salvo dentro del palacio aquí en Yūno-kuni. De lo contrario, estaba segura de que él habría sido el que se hubiera topado con estas cosas en lugar de los lobos que había enviado para proteger el sur de Inokuni. En realidad, probablemente era un milagro que los monstruos no hubieran sido vistos aquí considerando la suerte de Naruto. ¿Había alguien más en el palacio lo suficientemente afortunado como para cancelar la desgracia que amaba seguir su sombra? Si ese era el caso, él nunca volvería a irse de aquí si ella tenía algo que decir al respecto. Trasladaría a todos los residentes actuales a un ala, para no eliminar accidentalmente a quien tuviera la suerte que ella necesitaba, y llenaría el resto del palacio con sus amantes si eso era lo que hacía falta para mantenerlo a salvo y satisfecho. Normalmente no es una consideración a la hora de mantener a alguien a salvo, tendría que asegurarse de que no se pusiera inquieto o insatisfecho con cualquier trabajo con el que pudiera mantenerlo ocupado. De lo contrario, simplemente se alejaría y esa desgracia lo perseguiría como, bueno, probablemente como una Anko cachonda, tras él. Eso fue bastante apropiado, en realidad, porque todos sabían que Anko era un problema. Y como si fuera un problema, ella se sintió más bien atraída por el señor de Mai.
Pero aunque comparar a Anko con personificaciones imaginarias de la desgracia era entretenido, Mai se encontró con cosas mucho más importantes en las que necesitaba concentrarse. Ya había pasado la noticia, a través del sello, al gran capitán Keigo, Sai y los demás para que nadie se sorprendiera por este desarrollo absurdamente inesperado, pero que aún la dejaba con la duda de qué diablos hacer al respecto. Informe de Yuto. Las plantillas de sellos de Naruto eran las mejores, poder atar a los lobos a la red antes de enviarlos era una gran ventaja táctica. Hablaba de seres con forma de árbol que, a pesar de parecer madera muerta, no se quemaban fácilmente. Mai ni siquiera estaba segura de dónde comenzó a resolver el problema más allá de emitir hachas a todos los lobos para cortarlos mejor. En realidad, no fue una mala idea. Hizo una nota en los márgenes del informe para no olvidarlo. Después de todo, ¿quién demonios quería cortar un árbol con un kunai? O incluso un tanto, para el caso. Yuto había mencionado que los samuráis incluso habían tenido algunas dificultades iniciales para cortar con sus espadas más grandes hasta que utilizaron su propia manipulación de chakra para aumentar el poder de corte de su acero. Y por lo que parecía, los monstruos no eran tan grandes. La mayoría habían sido aproximadamente del tamaño de los lobos y solo había habido unas pocas excepciones. Cosas hinchadas y glutinosas que devoraban a los caídos de ambos lados y parecían estallar con podredumbre y pestilencia, como una colonia de hongos mutados detrás de la cual Orochimaru podría haber estado, lo que demostraba lo resistentes que eran estas cosas. El samurái no Kuni, como la mayoría de los demás, utilizaba únicamente el mejor acero Tetsu no Kuni y no debería haber tenido ningún problema en atravesar una rama del tamaño de un brazo incluso sin el jutsu, por falta de una palabra mejor, que tan a menudo se empleaba con ellos. Probablemente también era algo que se podía estudiar. Infundir chakra en sus espadas sin tener que adquirir metal de chakra para todos los lobos. Sería muy útil. Esos pensamientos se bifurcaron en otras dos direcciones. Las espadas más grandes de los samuráis la hicieron pensar en los 7 espadachines, el equivalente más cercano de los shinobi, lo que progresó naturalmente hasta el suyo, Kisame. Estaba haciendo cosas de Akatsuki en ese momento, pero eso solo hizo que su línea de pensamiento fuera aún más lejos. Akatsuki. Mikoto tenía muchos informes para Akatsuki y la mayoría eran de personas en lugar de actividades, simplemente porque todavía se estaban organizando cuando ella estaba más activa con ellos. Y una de esas personas, si Mai recordaba, fue descrita con bastante claridad como parte, y una parte bastante grande, de esa planta. Bueno, Mikoto lo había llamado planta de interior andante, pero la idea era la misma. ¿Podría haber alguna relación? Tendría que conseguir esos informes de nuevo y, si era posible, interrogar directamente a la mujer. Y tampoco sería mala idea ponerse en contacto con Kisame. Actualmente estaba entre la organización de rango S y es posible que haya oído algo que les daría una mejor idea de a qué se enfrentaban. Suponiendo que fuera Akatsuki. Tendría que encontrar una forma de ponerse en contacto con él porque estaba bastante segura de que no tenía acceso al sello. Quizás podría tomar prestada una de las serpientes invocadas por Orochimaru para rastrear al hombre. Mai parpadeó y apenas resistió la tentación de golpearse la cabeza contra el escritorio. Mientras el dios estaba fuera, en algún lugar, en realidad nunca había preguntado, pensando que probablemente no quería saberlo, las otras serpientes todavía estaban aquí en el palacio. En diferentes formas, tal vez, pero tal vez podrían ser utilizadas para hacer que algunos de los hijos de A busquen al hombre tiburón. Aún era extraño pensar en eso, pero si tenía acceso, secundario, terciario o menor, a un dios y sus sirvientes, bien podría aprovecharlo. ¿Verdad? Y luego estaba la segunda línea de pensamiento que podía seguir. Orochimaru. ¿Quién mejor para consultar sobre horrores monstruosos que nadie más había visto antes? Si algo era una plaga contra la humanidad, había muchas posibilidades de que él lo supiera. O tuvo algo que ver en ello. Posiblemente ambas. Generalmente ambas. Pero, antes de todo eso, necesitaba ocuparse de la absoluta y número 1 prioridad. Necesitaría más seguridad aquí en Yunokuni para proteger a Naruto. Mucha más. Más seguridad y más protección. Mai necesitaba convertir este cómodo palacio en una auténtica fortaleza, es cierto, una fortaleza con todas las comodidades de un palacio, para asegurarse de que nada pudiera alcanzar a Naruto allí. También serviría como bastión para sus fuerzas fuera de Nami, que Keigo debería estar organizando en caso de que necesitaran proteger su pequeña isla de las criaturas, y la sede de los asesores más confiables y sirvientes leales de Naruto, pero todo eso fue solo una ventaja por proteger a su señor al final.
Por supuesto, si esto iba a ser una fortaleza y podían quedarse atrapados aquí en el futuro cercano, bueno, Mai podría beneficiarse de un poco de consuelo físico y se sentiría mucho mejor sabiendo que Tsume estaba bien y a salvo. Tendría que enviarle una invitación para otras vacaciones en Yuno-Kuni a la mujer. Luego, una vez que Tsume y Naruto estuvieran seguros, cómodos y a la vista, Mai podía preocuparse por resolver todo lo demás. Probablemente debería seguir adelante y ordenar las hachas ahora, aunque eso fue bastante fácil. ¿Monstruos?, preguntó. Para un hombre que estaba en contacto directo con un dios, no parecía muy abierto a la idea de que hubiera otras absurdeces en el mundo. O tal vez, pensó Mai, el señor Tsukuyomi simplemente estaba harto de ellas y la idea de tener que lidiar con más le resultaba desagradable. ¿Mis hijos están luchando contra monstruos en los bosques de Inokuni? ¿Como monstruos que te hacen pensar que te portarás bien antes de dormir o te comerán? Yo diría que son más parecidos a monstruos que parecen tener un mal día en el laboratorio, pero sí. Monstruos. Él pareció divertido por un segundo ante su descripción antes de fruncir el ceño. Sombras que se arrastran, en efecto. Decirme que me prepare para abominaciones horribles hubiera sido más beneficioso, se quejó el daimyo de Nami no Kuni. ¿Lo hubiera hecho? Por supuesto. Se cruzó de brazos y añadió entre dientes. Los habría empacado a todos y nos habríamos apoderado de Umi no Kuni. Convirtiendo todo el lugar en una maldita fortaleza. Umi. Mai lo consideró. Realmente no era una mala idea si el único objetivo era mantener a los lobos alejados del peligro. Realmente podrían hacer que la isla fuera defendible y Orochimaru finalmente tendría un uso para ese proyecto acuático shinobi en el que había estado trabajando. Ganju había hablado extensamente sobre el tema en 1,5 páginas en uno de sus informes. Al parecer, en ese momento no vio el beneficio. Podrían ser muy útiles para defender una isla contra, bueno, el mundo entero. Por supuesto, Orochimaru realmente no tenía muchos puestos de avanzada en islas que Mai conociera, aunque estaba segura de que tenía al menos uno solo para completar el conjunto, y hacía la mayoría de sus tratos en tierra firme, por lo que porque pensó que alguna vez los necesitaría seguiría siendo un misterio. Honestamente, estaba bastante segura de que era solo porque podía. Y entonces podríamos haber prendido fuego al resto del mundo y regresar después de estar seguros de que todos estaban muertos. ¿Fue malo que ella no estuviera completamente en desacuerdo con la idea? Los ojos dorados de Orochimaru observaron con curiosidad al corredor exhausto que se encontraba a sus pies. O alguien había tenido mucho interés en detenerla en sus tareas o ella había pasado por mucho antes de que la enviaran con un mensaje para su Kage. La sabia serpiente no podía decir que reconocía a esta, aunque, para ser justos, no podía recordar la mitad de los nombres o rostros de sus shinobi tal como estaban, y mucho menos recordar ambos, pero la desgastada Kunoichi parecía poder identificarla, o tal vez solo confiaba en el lobo al que le habían pedido direcciones. Por lo que había una alta probabilidad de que hubiera estado presente el tiempo suficiente como para haber pasado por al menos algunos de los últimos cambios de cuerpo de Orochimaru. En verdad, eso fue todo un logro. La mayoría de los shinobi de Orochimaru no sobrevivieron 2 años y pocos tendían a sobrevivir más de 4. Como a Orochimaru generalmente le gustaba pasar tanto tiempo como podía en cada cuerpo, eso significaba que la mayoría de sus shinobi nunca vieron ni un solo cambio. De acuerdo, esto podría haber comenzado cuando estaba en su último cuerpo femenino, justo antes de Sasuke, y eso no fue hace mucho tiempo. Este cuerpo era lo suficientemente similar como para que ella pudiera haberlo reconocido solo por eso. O tal vez esto era lo más lejos que había logrado llegar antes de desplomarse. Muy probablemente, a juzgar por las profundas marcas de garras y una miríada de quemaduras que Orochimaru pudo reconocer como causadas por estar demasiado cerca de una nota explosiva. Normalmente, esas tenían un temporizador fijo, por lo que parecía que, o bien aquello a lo que las habían arrojado se había acercado o alguien estaba siendo travieso y estaba haciendo modificaciones de campo al Fuinjutsu. Arriesgado, eso, pero dependiendo de la situación, y de los conocimientos de cada uno, también podría tener grandes recompensas. Suponiendo que no hayas destrozado de alguna manera el espacio y el tiempo justo donde estabas parado, claro está. Orochimaru-sama, lograron decir entre jadeos. Una mano se hundió en la parte superior y sacó un pequeño pergamino, pero no tuvieron fuerza para sostenerlo frente a ella después. Frunciendo el ceño levemente ante la incomodidad, tanto la incomodidad real de tener que agacharse como la incomodidad ya imaginada de lo que fuera que contenía el pergamino que hacía que su mensajero luciera así, recuperó el pergamino.
La escritura era descuidada, apresurada y el mensaje casi dolorosamente breve. Pero eso solo le dio más peso. Nalgadas. Celdas profundas. Escapando. El sello del supervisor Hirobo estaba estampado en la parte inferior con poco cuidado. La mayor parte de la impresión era tan leve que no había llegado tinta al papel. Pero lo que había allí era suficiente para que Orochimaru lo reconociera y ella no estaba dispuesta a guardarle rencor si él estaba ocupándose de las celdas profundas en ese momento. Había dos formas de recibir carta blanca de Orochimaru en lo que se refería a tus deberes en Otogakure. Hacerlo por su amado príncipe o emprender acciones de emergencia en la base de Tetsunokuni. Podías salirte con la tuya siempre que sirviera a esos propósitos. También podías obtener casi cualquier cosa como recompensa si tenías éxito. Fallar en el primero era inaceptable, fallar en el segundo, bueno, ya estabas muerto así que no importaba mucho. Orochimaru miró de reojo a Sasuke, que descansaba en una cama cercana, y negó con la cabeza. Descubrir cómo había sobrevivido y cuánto le había costado aferrarse a su mente de esa manera tendría que esperar hasta más tarde. Necesitaba averiguar por qué se habían violado sus pactos y a qué estaban jugando. Brevemente se preguntó si podía pedirle a Naruto que le prestara el sol, seguramente eso podría despejar incluso las sombras más oscuras de las celdas profundas. Cuando Aisama les informó que iban a la guerra, los shinobi de Kumogakure se llenaron de alegría. Kumo podía haber luchado sus guerras de la misma manera que dirigía su aldea, con una estricta disciplina militar, pero las cosas se volvieron un poco más laxas en el caos del campo de batalla. Eso significaba que para Kumo Shinobi, la guerra era una de las mejores oportunidades que tenían para separarse. Los planes de su Raikage eran ambiciosos, pero parecían lo suficientemente realistas como para que pudieran llevarse a cabo razonablemente. Los shinobi de las nubes pensaron que sabían en qué se estaban metiendo. Estaban equivocados. Nada podría haberlos preparado para los monstruos que salieron de la oscuridad esa noche y una campaña sólida se había convertido en una pesadilla viviente desde entonces. La primera mañana, cuando los monstruos se retiraron antes de que la luz del sol asomara en el horizonte, habían sido lo suficientemente tontos como para pensar que la luz, o al menos la luz del sol, podría ahuyentarlos. Les dio un período de seguridad para descansar y recuperarse y les dio un rayo de esperanza de que, sin importar lo que sucediera durante la noche, estarían bien si aguantaban hasta el amanecer. Y después de la segunda noche, cuando las montañas comenzaron a brillar por el sol oculto tras ellas, los shinobi de Kumogakure creyeron que sus problemas habían llegado a su fin, aunque solo fuera por unas horas. Pero los monstruos no retrocedieron. En cambio, justo cuando los shinobi de Kumo empezaban a sentirse aliviados, los monstruos redoblaron sus esfuerzos y parecía que más se sumaban a la lucha ante la inminente llegada del amanecer. ¿Un último empujón? No, porque Kumo no logró ahuyentarlos hasta casi el mediodía. La luz del sol no los había ahuyentado el día anterior, simplemente se habían retirado y habían dado la impresión de que no podían soportar la mañana. Y lo habían hecho para poder sorprender a Kumo el segundo día. Eso fue una previsión. Fue un plan. O alguien estaba controlando a los monstruos, o estas cosas podían pensar y eso era una perspectiva aterradora. Tan resistentes y rápidas como eran estas cosas, los Chunin usaban chakra Raitón para acelerar sus reflejos solo con la esperanza de igualarlos y si estas cosas tenían nervios, el Jutsu Raitón vertido en ellos seguramente no parecía perturbarlos. Era algo muy diferente luchar contra ellos como bestias que como oponentes inteligentes. Las bestias eran predecibles, cualquier persona lo suficientemente observadora y astuta podía superarlas en maniobras. Las personas inteligentes también podían hacerlo, pero también podían detectar tus intenciones e incluso volverlas contra ti, atrapándote en cualquier red de planes y trampas que pudieras haber tejido con la esperanza de atraparlas. Era un juego completamente diferente y Kumo había cometido el error de asumir inicialmente que esas cosas eran simples bestias. Muchos de sus camaradas habían terminado pagando por ello. Y, lo que es peor, entre los dos ataques se había perdido el elemento sorpresa. Iwa sabía que estaban allí. Por supuesto, Iwa también tenía que lidiar con estas cosas, así que al menos les daba un poco de margen de maniobra si lograban pasar de largo a la guardia de Tsuchinokuni. Pero durante los últimos 2 días, no había habido nada. Ni una sola señal de un solo monstruo durante el día o la noche. Nada parecía seguir su camino hacia Iwagakure tampoco. Era como si los monstruos hubieran dejado de existir.
Sin embargo, no existían antes de los ataques, y ni un solo shinobi de Kumo en suelo Tsuchi pensó que las cosas realmente habían desaparecido. Ahora era solo cuestión de cuándo atacarían y si Kumo estaría listo o no. Luchar contra un enemigo esperado estaba bien, pero quedar atrapado entre dos estaba desgastando rápidamente las fuerzas de Kumo. Si al menos pudieran tomar Iwa primero, y sin duda Iwa esperaría mantenerlos a raya y usarlos como carne de cañón para llamar la atención de los monstruos fuera de sus murallas, podrían establecer fortificaciones adecuadas y solo tendrían que preocuparse por un enemigo. Incluso si fueran monstruos, sería una posición mucho más manejable. De todos modos, el consenso general era que preferían luchar contra Iwagakure, al menos no estaban tratando de comérselos. Y si lo estaban, bueno, esos shinobi de Kumo ya estaban muertos. Más de lo que se podía decir sobre aquellos a quienes los monstruos lograron hundir sus garras y arrastrar. De debajo del campamento brotaron piedras, y fragmentos tan afilados como kunai explotaron en todas direcciones y acribillaron a los nativos de Kaminari con fuego antiaéreo. Unos pocos golpes afortunados acabaron con sus destinatarios para siempre, pero la mayoría de las heridas fueron solo levemente irritantes. No, lo peligroso era que los exploradores de Iwagakure ahora podían usar esa piedra incrustada en los shinobi de Kumo para seguirles la pista en el campo de batalla. Evitar los próximos ataques iba a ser difícil, pero los números de Kumo los verían dispersarse de nuevo a la cubierta de sus rocas bastante pronto. Los recuerdos de los monstruos se olvidarían temporalmente en medio de la adrenalina y el caos de la pelea. Iwa intentaba desesperadamente hacer retroceder a los invasores mientras intentaba recordar sus propias fuerzas de invasión que actualmente intentaban lo mismo en otros países y Kumo ganaba terreno constantemente mientras avanzaban hacia Iwagakure. Pero cuando los monstruos regresaran no estaría en sus recuerdos. Los ojos negros de Beto observaban con ojo crítico cómo las fuerzas que había dirigido para su última incursión en Inokuni regresaban a la relativa seguridad de las fronteras de Kusa. Había suficientes cuevas excavadas debajo de esas ondulantes colinas verdes como para que sus shinobi no tuvieran problemas para escabullirse y desaparecer en ellas para descansar un poco y curar sus heridas. No se suponía que las fuerzas orientales de Iwa se enfrentaran directamente a nadie de Inokuni, los shinobi de Konoha o los samuráis del Daimyo del Fuego, pero la atención de Konoha tenía que permanecer en ellos mientras Kurotsuchi y las fuerzas del sur cumplían sus objetivos. Llegó tarde, pero algo tenía que salir mal con este plan y, obviamente, la autoinvitación de Kumo no fue suficiente para satisfacer los caprichos del destino. O tal vez era mejor que las fuerzas de Kurotsuchi permanecieran fuera de la línea del frente hasta que la situación de Kumo se aclarara y esto resultara para mejor. No le correspondía a Beto decirlo. Desafortunadamente, no podían simplemente esconderse a lo largo de la frontera y esperar a que sus camaradas se unieran a ellos desde el otro lado de Konoha, porque incluso los Leafnin no eran lo suficientemente estúpidos como para dirigirse a territorio enemigo, donde sabían que los Iwa Shinobi los estaban esperando y eran capaces de emboscarlos cuando se quedaban en los países menores que rodeaban a Inokuni. Mientras Iwa se quedara en los países fronterizos, era probable que los shinobi de Konoha los dejaran en paz. Por supuesto, acudirían en ayuda de Taki, pero una vez que la capital estuviera segura, se retirarían nuevamente para centrarse en Kumo. Esa era otra razón por la que Beto tenía que asegurarse de que Konoha siguiera comprometida con Iwa. Kumo iba tras ambos, lo que significaba que Konoha estaría más que feliz de dejar que los shinobi de la nube los mantuvieran ocupados en los países menores que rodeaban a Inokuni. Ni siquiera tendrían que comprometerse con Iwa y eso los ponía en posición de notar los movimientos de Kurotsuchi. Porque Kumo no sabía sobre el plan de Iwa, probablemente no iba a tomar acciones específicamente para distraer a Konoha de descubrirlo. En todo caso, Kumo probablemente terminaría enfrentándose a las fuerzas del sur de Iwa si las detectaran y eso les impediría poder atacar directamente a los shinobi de Konoha y atraería su atención al intento de flanqueo de Iwa, lo que les permitiría reposicionarse en algo más defendible. Y si Kumo estaba ocupado atacando a Kurotsuchi, Konoha no tenía que preocuparse por dónde se encontraba Kumo porque estarían allí con los Iwa Shinobi y se aseguraban de que no estuvieran a su flanco. Diablos, Konoha podría entonces ignorar por completo a las fuerzas del este, ya que hipotéticamente todavía estarían ocultas en los países circundantes a lo largo de la frontera, y ayudar a Kumo contra Kurotsuchi flanqueando sus fuerzas.
Entonces Beto tuvo que arriesgarse desde la seguridad de su refugio para provocar a los shinobi de Konoha y mantenerlos concentrados en el hecho de que las fuerzas orientales de Iwa todavía eran una amenaza activa incluso si estaban fuera de la vista la mayor parte del tiempo. Al principio no era tan malo, pero los shinobi de Konoha eran unos astutos y habían empezado a desarrollar formas de obstaculizar la efectividad de Iwa. Casi consiguieron que Iwa tuviera que luchar contra los shinobi de Konoha de la misma forma que luchaban los shinobi de Konoha. Se sorprendería de la efectividad si no fuera tan malditamente molesta. Y por más efectivo que fuera hacer que Iwa peleara con ellos de la forma en que querían pelear, prender fuego a todo era un movimiento muy de Konoha, pero maldita sea, si no estaba funcionando para ellos, tener a Iwa en esa posición también era una forma muy efectiva de infligir pérdidas que realmente no podían permitirse cuando jugaban por tiempo. Para ser perfectamente honesto, Beto y sus shinobi habían sido más o menos jodidos en esta última escaramuza y solo había sido un poco de buena suerte para ellos, y muy mala para Konoha, lo que les dio la oportunidad de escabullirse y aprender de esto. El último de sus shinobi logró pasar la marca fronteriza y entrar en la protección proporcionada por las cáscaras humeantes que habían sido árboles hace solo unos días. Estaba ligeramente sorprendido de que de alguna manera todavía estuvieran ardiendo desde adentro, y los ojos negros regresaron para confirmar que los shinobi de Konoha todavía estaban ocupados. No sabía de dónde venían ni cuál era su propósito, pero esas criaturas al menos eran buenas para distraer. En realidad, tampoco podía reprocharle a Konoha que se centrara en ellos inmediatamente y descartara a Iwa sin dudarlo, porque incluso él podía admitir que esas cosas eran una amenaza mucho mayor que un grupo de shinobi de Iwa heridos. Pero podía usar las técnicas de Konoha contra ellos. ¿Por qué demonios tenían una técnica para multiplicar kunai con notas explosivas encendidas cuando ya eran el país con las notas más explosivas del mundo? ¿Y cómo diablos lo consiguieron para el Bakuabutai? Tsume se había sorprendido, pero no se había disgustado en absoluto, al recibir una invitación para unirse a Maien Yuno Kuni nuevamente. Con Hana fuera y Kiba entrenando con su equipo, principalmente Shino porque Ino estaba a menudo ocupada estos días y Kurenai estaba, en algún lugar. Kiba en realidad no lo sabía, pero había mencionado que la loca mujer serpiente la había llevado, así que probablemente con Anko donde sea que estuviera, y algunos de los shinobi retirados alrededor del complejo, por lo que nuevamente se vio reducida a no tener nada más que asuntos del clan para mantenerla ocupada durante todo el día. Estos habían aumentado exponencialmente últimamente, con su clan tratando de integrarse mejor con Konoha como un todo y todo, pero había notado que los otros Inuzuka también estaban asumiendo más responsabilidad, por lo que su carga de trabajo en realidad no había aumentado tanto. Por ambas cosas, estaba bastante segura de que el mérito era de Naruto, que había llegado y les había dado un susto de muerte a 5 de los miembros más respetados del clan. Eso había encendido un fuego bajo sus colas y rápidamente se había extendido a todos los demás también. Al igual que los cuentos de Naruto que cambiaban rápidamente para representarlo como un gran demonio que se escondía como humano para ayudar a aquellos con los que había hecho un contrato, es decir, Mai, según las últimas iteraciones de los rumores que había escuchado, y rápidamente se estaba convirtiendo en el hombre del saco del clan. Si no fuera tan estúpido, tal vez se impresionaría. Sin embargo, no podía discutir los resultados y su clan se estaba volviendo cada vez más suficiente sin su participación. La mayor parte de su nuevo trabajo consistía simplemente en revisar informes y asegurarse de que la gente no se pisara a las patas con sus proyectos. Y tenía el beneficio adicional de que ella solo mencionó haber pedido la opinión de Naruto cuando estaba mediando disputas para ver resoluciones rápidas. Eso realmente dolió un poco. ¿Por qué diablos ella, la líder de los Inuzuka, tenía que amenazar a los miembros de la manada que no podían llevarse bien con un maldito genin de todas las cosas? En todo caso, deberían haber tenido cuidado de no ganarse su ira. Pero funcionó y le facilitó las cosas, así que no tuvo más remedio que dejarlo pasar en su mayor parte. Sobre todo porque el pequeño bastardo no estaba en Konoha para que ella pudiera expresarle su descontento. Bueno, tampoco es que ella estuviera en Konoha. No, con el clan en su mayoría capaz de cuidar de sí mismo y habiendo encargado a los 5 Inuzuka que Naruto había asustado más, ¿por qué había sido él quien había decidido lo que ahora era más o menos su consejo?
De ocuparse de las disputas y cosas así en su ausencia, había estado más que feliz de aceptar la invitación de Mai y el carruaje que había sido enviado con ella. Ella podría haber hecho su camino a pie, hubiera sido más rápido y Tsume no estaba tan fuera de práctica como Kunoichi, pero pensó que era de mala educación no tomar el carruaje provisto que se había organizado y, bueno, también estaba feliz de aprovechar unos días de paz y tranquilidad mientras se dirigían al norte. Además, una Kunoichi de Konoha se dirigió hacia la frontera norte de Inokuni, en dirección a Kumo, que había enfrentado a las fuerzas de Konoha al oeste. Probablemente esa fue una mala elección, podría dar a la gente una idea equivocada. Se alegró de haber tomado esos pocos días para descansar entre tratar con su familia, tan extensa como todos los clanes, y llegar a Yunokuni porque las cosas aquí estaban un poco agitadas. El palacio al que la habían llevado primero, el palacio del daimyo en la capital, si no se equivocaba, pero Tsume había tratado con los lobos el tiempo suficiente como para saber que no debía preguntar, tenía a lobos y sirvientes por igual luchando por completar tareas y, si Tsume estaba entendiendo las cosas correctamente, parecía que estaban fortificando el palacio para la guerra. No era necesariamente una mala idea, dado que Kaminari estaba al norte y se encontraban entre ellos y Inokuni, pero Tsume no recordaba que el resto de la capital por la que había pasado hiciera algo similar. Claro, las cosas estaban un poco tensas con una guerra cerca, pero nada se había extendido a la capital mundial de las vacaciones y estaba segura de que los trabajadores de los complejos turísticos estaban haciendo todo lo posible para distraer a sus clientes de los problemas que había a solo 1 o 2 países menores de distancia. Ella no sabía hasta qué punto lo estaban logrando, pero estaba segura de que lo estaban intentando. Sin embargo, nadie en el palacio intentaba ocultar el hecho de que lo estaban convirtiendo en una fortaleza y que estaban utilizando sus conexiones con Nami no Kuni para enviar grandes cantidades de suministros para tenerlos en reserva en caso de que la guerra llegara a sus puertas. En realidad, era como si estuvieran esperando un asedio. Como Tsume estaba allí en ese momento, esperaba que estuvieran equivocados. Bueno, actualmente está en Yunokuni. Solo había estado en el palacio durante 2 días mientras Mai intentaba despejar su agenda cuando se encontró acompañando a la joven hacia el norte, a lo que descubrió que era un puesto avanzado de los lobos recientemente construido. Ella no sabía que los lobos tenían puestos de avanzada, pero no fue una sorpresa que Orochimaru los tuviera y hubiera estado más que feliz de sacrificar uno de los suyos antiguos para usarlo como base de una nueva guarida para los lobos. Y para sorpresa de todos ellos, se encontraron con alguien en ese puesto de avanzada. Oshigaki Kisame. El ex rango S, ella pensó que era ex, de todos modos, mantuvieron ese título mientras poseyeron sus armas legendarias o lo perdieron cuando dejaron Kiri. Kiri no Shinobi Gatana, miembro del Shichinin SH, e infame Daimyo Slayer, era probablemente una de las últimas personas con las que esperaba que Mai tratara, principalmente debido a la estrecha relación de la joven con el Daimyo de Nami no Kuni. Por lo general, no se confiaba en un conocido cazador de daimios cerca de otro daimyo o de su consejo por una buena razón. Los daimios constituían la columna vertebral de las naciones elementales y que un shinobi amenazara con matar a uno de ellos demostraba al mundo que no había nada que no hicieran, sin importar las consecuencias globales. Ese no era el tipo de persona que uno quería cerca de otros líderes mundiales. Pero a Mai no parecía molestarle ese hecho mientras se sentaba en un escritorio cerca de una habitación que olía fuertemente a sexo y procedió a interrogar al hombre tiburón sobre una especie de monstruoso árbol que los lobos estaban encontrando. Tsume se preguntó brevemente si se había quedado dormida en el carruaje y aún no había llegado a Yunokuni. Sí, esos son Zetsu. Kisame parpadeó, sorprendido de que los lobos ya lo supieran cuando Akatsuki acababa de ser informado sobre la nueva incorporación a su arsenal. Bueno, eran Zetsu, creo. El tiburón sacudió la cabeza. Sonaba como si les hubiera hecho algo a sus clones, algo que ver con, las células profundas que Orochimaru tiene en alguna parte y lo que sea que estuvieran en ellas. Mai frunció el ceño ante la explicación, obviamente disgustada por lo que estaba escuchando. Quedaba por ver si eso se debía a que Akatsuki estaba detrás de todo esto o a que Orochimaru estaba involucrado de alguna manera. Entonces, parece que tendré que ponerme en contacto con Orochimaru para hablar de estas cosas, sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en sus pensamientos. Gracias, Kisame. ¿Hay algo sobre ellos que puedas compartir con nosotros? Mis lobos informan que parecen ser bastante resistentes y que prenderles fuego resultó difícil. ¿Fuego? Kisame silbó. Esa habría sido mi primera sugerencia cuando los describiste como árboles.
No sé, Zetsu realmente no anunció ningún tipo de debilidad y no conozco ninguna de las suyas específicamente. Sin embargo, es una planta, en su mayoría, creo, así que podrías probar con un herbicida o algo así y ver si eso los afecta. Se encogió de hombros con impotencia. De lo contrario, supongo que la debilidad estaría del lado de lo que sea que los haya modificado, así que tendrías que saber sobre lo que sea que se haya guardado en esas celdas profundas. Sonó desagradable, sean lo que sean. Y viniendo de un tiburón que camina y habla y que era un criminal buscado por la mayor parte del mundo, eso era decir algo. Solo que Orochimaru dijera lo mismo probablemente tendría más peso y considerando la manera en que, mujer, tenía estas cosas en las celdas profundas, tal vez Orochimaru opinaba lo mismo. No es un pensamiento reconfortante. Tenía miedo de eso. Conseguiremos armas para los lobos más adecuadas para atacarlos y analizaremos tu sugerencia de algún tipo de veneno dañino para las plantas mientras trato de ponerme en contacto con Orochimaru. Lo siento, no puedo decirte más, no creo que Pain y Zetsu realmente confíen tanto en los que quedamos y habiendo perdido a Sasori, Deidara, Orochimaru y Tobi, bueno, creo que están empezando a preguntarse quién los dejará después. Mai se reclinó en su silla con un suspiro mientras desestimaba su disculpa. Está bien, Kisame, tenía la esperanza de que hubieras escuchado algo, pero realmente no esperaba que te hubieran revelado alguna debilidad tan abiertamente. Es obvio que, sean lo que sean, son un desarrollo muy reciente y la mayoría de ustedes no lo supieron. El tiburón se movió un poco, incómodo, antes de ofrecer una opinión que esperaba que fuera útil. Bueno, puede que me equivoque, pero tampoco parecía que Pain lo supiera, y se supone que él es el líder de la organización. No creo que estuviera muy contento, para ser honesto, sabiendo que iba a tener que ajustar los planes existentes para que se adaptaran a algo como esto. Ah, ¿sí? Entonces Zetsu estaba actuando por su cuenta. Tal vez haya algo que quería ocultarle a Pain. Mai se quedó en silencio antes de sacudir la cabeza para quitarse ese pensamiento de encima. En ese momento, solo eran especulaciones, no tenían ningún valor hasta que tuvieran más detalles que analizar. De todos modos, gracias por la información, Kisame. Por supuesto, siempre estoy feliz de ayudar a los amigos de Tobi. Dime, ¿necesitabas que volviera a hacer cosas de Akatsuki? No creo que compartan nada importante con nosotros si ni siquiera Pain está completamente al tanto y preferiría no estar cerca si Zetsu y Pain terminan compitiendo por el liderazgo de Akatsuki. Una ceja se alzó. Pensé que te gustaba pelear. Me gusta pelear con personas, explicó. No con monstruos mutantes vegetales infundidos con algo en lo que Orochimaru haya estado metido, ni con dioses. Eso fue justo. Mai se tomó un momento para reflexionar sobre ello. Kisame no había tenido mucho que enviarles anteriormente y, basándose en lo que estaba descubriendo ahora, eso podría no haber sido culpa suya. Si bien una parte de ella argumentó que era mejor tener a alguien en la organización que pudiera advertirles con anticipación sobre lo que estaban haciendo, otra parte de ella quería recopilar sus activos antes de que pudieran perderlos. Y si las cosas se ponían volátiles en Akatsuki, muy bien podrían terminar perdiendo a Kisame. Puede que no fuera muy bueno como espía o navegando, pero era un shinobi de rango S con reservas de chakra absolutamente enormes. Ese era el tipo de activo que podrían terminar necesitando si se encontraban completamente involucrados en la guerra de construcción o necesitaban resistir contra estos monstruos recién creados. En última instancia, saber que podía ser colocado afuera donde quiera que Naruto se quedara para ayudar a defenderlo ganó. Akatsuki se estaba desmoronando de todos modos y pronto solo serían los individuos peligrosos que solían ser parte de ellos los que tendrían que cuidar. Además, Kisame era un verdadero desastre como espía. Era un milagro que no lo hubieran descubierto. Tal vez porque era tan malo que nunca había descubierto nada que pudiera sacarlo a la luz. Simplemente, había estado allí. No, ya no tiene sentido enviarte de vuelta. De todos modos, eres más útil en el campo de batalla que como espía, respondió ella. Te tendremos en Namio aquí en Yunokuni. ¿Tenías alguna preferencia? Se frotó la barbilla por un momento, pensando, antes de encogerse de hombros. Cualquiera de las dos cosas está bien, supongo, aunque supongo que tengo que tener más cuidado de que no me vean aquí en Yunokuni, ¿no? Probablemente sea más fácil si simplemente regreso a Nami. Sasori y Deidara están allí de todos modos, ¿no? Lo son. No estaba segura de cómo se sentía al tener a un tercio de Akatsuki agrupado en Nami, pero era mejor que tenerlos agrupados alrededor de Naruto.
Claro, podrían ser buenos guardaespaldas, pero no estaba segura de confiar en ellos lo suficiente para eso. El palacio fue destruido recientemente, pero estoy segura de que los lobos ya han logrado reunir un alojamiento adecuado para albergar a Tsukuyomi, así que probablemente estarás allí en su ausencia. Claro, está bien. Kisame se encogió de hombros otra vez. Supongo que si el palacio fue destruido allí, probablemente lo tienes en el palacio de Yuno-kuni. No lo vi aquí. Sí, está allí, por ahora. Veremos cuánto tiempo puedo mantenerlo allí antes de que se aleje y los problemas lo alcancen. Sí, se rió Kisame. Ese chico sí que sabe meterse en problemas. Aún así, nunca pensé que alguien con el nombre de una tarta de pescado pudiera ser tan malditamente aterrador. Tsume parpadeó, su atención fue captada y repitió el último minuto de conversación en su cabeza. No pudo haber sido. Pero, Naruto estaba en el palacio de Yuno-kuni, estaba segura de que se había cruzado con él en el pasillo en algún momento, y su nombre podía ser tomado así mientras que Mai aparentemente estaba tratando de mantener a Tsukuyomi en el mismo lugar para mantenerlo fuera de problemas. Pero Tsukuyomi no se metió en problemas, Naruto se metió en problemas según todos los relatos que Tsume había escuchado y Kisame supuestamente estaba hablando del Señor de los Lobos. Mai estaba hablando del Señor de los Lobos y Kisame estaba hablando de Naruto y su conversación continuó sin problemas porque Naruto era Tsukuyomi. De repente todo tenía sentido, más allá de la sugerencia de Hana de que se casara con el joven, que de repente tenía aún menos sentido, y Tsume sintió una repentina necesidad de darse una bofetada por no haberse dado cuenta antes. No es de extrañar que hubiera logrado aterrorizar a su clan, no fue algún genin sino el daimyo quien había reducido Kirigakuri a escombros. Mai, gruñó Tsume, interrumpiéndolos. Por favor, dime que estoy sacando conclusiones estúpidas. Una repentina comprensión brilló en los ojos negros de Mai cuando se dio cuenta de lo que Tsume acababa de aprender y una ligera mancha rosa se extendió por sus pómulos en señal de vergüenza. Kisame parecía confundido. ¿Qué conclusiones? ¿Naruto es Tsukuyomi? Antes de que Mai pudiera encontrar una respuesta más diplomática, Kisame se le adelantó. Por supuesto que sí. ¿Quién más es tan estúpido y poderoso que tiene a los lobos a su disposición? Mai le lanzó una mirada de disculpa. Debería haberle contado ese secreto hace mucho tiempo. ¿Se lo dijiste al pescador que caminaba antes que a mí? Para ser justos, dijo Mai, el pez dodo andante aprendió cuando Naruto lo arrojó a él y a Zabuza por el aire antes de quemar Kirigakure hasta los cimientos. No podíamos mantenerlo en silencio. Oye. El pez de palito que caminaba se ofendió por eso. Me llamo Kisame. Kisame podría ser enviado de regreso a Akatsuki si no se comporta y deja que los adultos hablen, fue la respuesta de Mai. El hombre tiburón se encogió ante la amenaza. No. Estaré bien. Todavía era asombroso ver con qué facilidad Mai podía lograr que los shinobi rebeldes de rango S, algunos de los individuos más peligrosos y temidos del mundo, se acobardaran ante ella. Y a Tsume le sorprendió igualmente lo mojada que se sentía al verlo. Fin del capítulo.